estaba yo preguntando en estos días, ¿por qué las iglesias se reúnen y los templos se llenan un día como hoy? Los cristianos, ¿no? De toda índole, de todos los colores, de todas las presentaciones de iglesias cristianas, hoy los templos se llenan en Colombia, en el mundo, para exaltar al Señor, para adorar a Dios. Y estaba mirando que a través de la historia así ha sido. En la historia de la iglesia dice que desde el 13 de marzo del año 321, va a ser 1700 años este 13 de marzo, dentro de 8 días. La iglesia se está reuniendo los domingos. Se declaró ese día, en los días de Constantino, como el día del Señor, como el día para reunirse los cristianos y adorar al Señor, y desde entonces lo hemos hecho. Pero ¿qué es lo que celebramos? Para algunos es solamente la costumbre de ir a una iglesia, un día como hoy. Otros también hoy en día hacen turismo religioso. Van a conocer iglesias, me hablaron de aquella iglesia, de aquel pastor. El templo es muy bonito, lo que pasa allí, pero el único interés quizá es turismo. Otros la curiosidad. Y otros porque simplemente quieren complacer a algún familiar que los invitó, o pueden haber otras razones. Pero pregunto, ¿cuál es la razón por la que tú y yo estamos aquí esta mañana? Me gusta mucho el término que utilizamos aquí en la iglesia local para esta reunión, y es celebración dominical. En otros lugares tendrá otro nombre, nosotros lo llamamos celebración. Pero ¿qué es lo que celebramos? Cuando hablamos de celebrar, estamos hablando como de fiesta, ¿verdad? De hecho, el domingo es un día festivo. Y pocas personas tienen que ir a trabajar un día como hoy. Pero es un día festivo, ¿por qué? ¿Y qué festejamos? Realmente, ¿qué es lo que debemos nosotros celebrar? Pues nosotros celebramos que Jesucristo es Dios y que está en medio nuestro. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor. Dile, sí, Señor, tú eres Dios y tú estás en medio nuestro. Y eso ya es un motivo para celebrar. Pero celebramos también sus favores, sus misericordias, que han sido desbordantes para cada uno de nosotros. Hemos visto día tras día la gracia y la bendición del Señor sobre nosotros, y por eso estamos aquí para celebrar y dar gracias al Señor. Celebramos que el Señor ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna, y nos ha dado vida en abundancia. Nos ha dado vida cuando no teníamos, cuando estábamos destinados a la muerte y al infierno. El Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por eso, voluntariamente, con profundo gozo y gratitud, es que nos presentamos para celebrar. Pero quizá debemos preguntarnos también, ¿qué espera Dios de nosotros? Porque Él nos ve, Él nos conoce, Él mira a su pueblo. Y cuando venimos a una reunión como esta, presentarnos delante del Señor, los ojos de Dios también están sobre nosotros. Y podemos decir, ¿qué ve el Señor? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Dice la Escritura que alguna vez Jesús estaba en el templo y le dio por sentarse junto al arca de las ofrendas, donde la gente depositaba las ofrendas, a mirar cómo la gente daba sus ofrendas. Y bueno, así como el Señor miraba esa mañana cómo la gente ofrendaba, pues también Dios mira cómo la gente adora, cómo la gente ora, cómo la gente se expresa y de alguna manera, ¿cierto?, le rinde culto a Él, porque finalmente el culto es para Él, la gloria es para Él, la alabanza es para Él. Hay personas que salen de pronto de alguna iglesia diciendo, ay, no me gustó ese culto. Dice, bueno, menos mal no era para usted, era para el Señor. Aunque algunos quizá que utilizan la plataforma piensan en algún lugar que lo que hacen lo hacen para la gente y para agradar a la gente. No, aquí tenemos el concepto de que las personas que ministran
aquí al frente lo que están es guiando para que todos nosotros, incluyéndolos a ellos, nos ofrezcamos a Dios y le rindamos culto a Dios y le demos gloria a Dios, y todos a una sola voz nos presentemos ante Él para darle gracias, para darle honor, para darle gloria. ¿Cuántos han venido hoy a eso? Eso es lo que nos une y lo que nos trae a un lugar como este, a un momento especial. Él es el centro de nuestra reunión y es la razón por la cual vivimos y estamos aquí, para celebrar su favor, su presencia, su gloria, su amor para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y pensando en esto, hay un episodio muy importante que los 4 evangelistas registran. Cuando hablo de los 4 evangelistas me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes registran en sus libros la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y los 4 hacen referencia a ese episodio cuando los discípulos del Señor celebraron de una manera muy especial. Por cierto, parece ser que coincidía domingo, porque uno de los evangelistas dice que era 6 días antes de la Pascua judía. Era un domingo. Y era quizá un domingo después del mediodía, en la tarde. Y es lo que algunos conocen como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ya sabe a qué episodio me refiero. Cuando el Señor entró montado en un burrito, pero con multitudes alrededor, entró a Jerusalén y fue proclamado como Rey y Señor. Muchas iglesias lo conocen como el Domingo de Ramos, pero más allá de un Domingo de Ramos, eso tiene un significado mucho más grande de lo que es realmente o que debe ser nuestra adoración y nuestra exaltación al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces quiero invitarlos a leer este episodio de la Escritura en el relato del evangelista San Lucas, en el capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 44. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. San Lucas capítulo 19, versículo 28 hasta el versículo 44. Dicho esto, iba adelante Jesús subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios. ¿Comenzó a qué? A grandes voces, por todas las maravillas que había hecho, que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén.
Oremos un momento al Señor. Señor, hemos leído tu palabra. Tú estás aquí, Señor. Gracias te damos por tu presencia. Y hoy nos hemos congregado, Señor, para celebrar, como lo he mencionado, y celebramos que tú estás aquí, como lo has prometido. Tú dijiste, donde quiera que mi pueblo se reúna, aun que sean 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y tú dices, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hoy estamos delante de ti. Y estamos delante de tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Dile al Señor, Espíritu Santo, abre mi entendimiento, mi mente, mi corazón. Y ayúdame a entender el mensaje de tu palabra para mi vida en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra viva, tu palabra que nos edifica y que nos revela más y más quién eres tú y tus propósitos para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Para los que toman nota, el título de esta enseñanza es Una celebración especial. ¿Cuántos creen que eso que leímos fue una celebración especial? Claro que sí. Fue un momento muy maravilloso. Una celebración realmente asombrosa. Pero esa celebración de aquel día domingo de la entrada de Jesús en Jerusalén como rey, tiene por lo menos 4 características que nos ayuda a entender cómo debe ser nuestra celebración delante del Señor continuamente. Y lo primero que se nota en esta celebración es que fue una celebración con sencillez y humildad, como era el Señor. El Señor era humilde y manso. Y Él nos dijo a nosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Quizás si esta fuera la celebración de un gran hombre poderoso de la tierra, no lo habría hecho nunca de esa manera. ¿Usted cree que el próximo presidente para Colombia, que los colombianos vamos a elegir cuando se posesione, va a entrar a la casa de Nariño montado en un burro? No se hace así en este tiempo, ni nunca. Pero el Señor quiso hacerlo así en una lección de sencillez y de humildad. Y es que el Señor era sencillo, asequible a toda persona, a la mujer viuda, a la mujer adúltera, al joven que se acercó a preguntarle, ¿qué haré para tener la vida eterna? Sí andaba rodeado de multitudes, pero también cuando lo invitaban a la casa de alguno, no se rehusaba a estar allá y comer con ellos y participar con ellos. Había una relación personal, aunque es el Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito sea Dios. Es el Señor que nos conoce, que nos ama y que quiere también un acercamiento personal con cada uno de nosotros, y que con humildad podemos celebrar y podemos entonces acercarnos, y que Él puede también mirarnos con ternura, con amor, con misericordia e interesarse en nuestros asuntos personales. En el contexto de este pasaje de la Escritura vemos cómo Jesús había hecho una multitud de discípulos. En el versículo 37 dice que toda la multitud de los discípulos se gozaba y comenzó a alabar al Señor. O sea que los discípulos eran una multitud, eran muy numerosos, hombres y mujeres. También vemos cómo en Jerusalén en aquellos días se celebraba una de las principales, por no decir la principal fiesta de los judíos, que era la celebración de la Pascua. Y para esa celebración, que por cierto en esa celebración fue que Jesús fue crucificado, una semana después de este episodio. Para esa celebración se reunían en Jerusalén judíos de todas partes del mundo, conocido en ese tiempo. Entonces de todas partes venían a esa celebración. Jerusalén estaba llena de gente, era el momento propicio para Jesús manifestarse como el Mesías y como Dios. De hecho, uno de los evangelistas relata cómo en esos días algunos griegos querían conocer a Jesús y hablaban con los discípulos diciendo, ¿qué hacemos para acercarnos? Hay mucha gente, quisiéramos compartir de manera personal con Jesús. Y había allí
multitud de personas en Jerusalén. Era también el momento cumbre de su ministerio, su última semana que estaría en la tierra, si podemos decirlo, su último domingo en la tierra. En la semana siguiente sería entregado y crucificado, o en esa misma semana prácticamente, sería crucificado. Así que era el momento cumbre. Jesús había hecho muchos milagros entre el pueblo durante 3 años, así que ya era muy reconocido. Y uno de los milagros últimos que había hecho, tal vez una semana antes, era la resurrección de Lázaro en Betania. En ese episodio de la resurrección de Lázaro, dice la Escritura que Lázaro enfermó y Lázaro se murió, y que Jesús llegó 4 días después, cuando Lázaro ya estaba en la tumba, y Jesús ordenó que le destaparan la tumba, y su hermana dijo: Señor, es que ya hiede, porque es de 4 días, ya estaba en descomposición. Pero dice la palabra de Dios cómo Jesús llamó a Lázaro, y Lázaro resucitó, se levantó vivo, y como días después Jesús está con Lázaro, con sus hermanas y con los vecinos participando de una cena en la casa de Lázaro. Imagínate uno teniendo a Lázaro ahí comiendo sancocho después de haber estado 4 días muerto. Eso era asombroso. Entonces mucha gente, a razón de eso, quería conocer a Jesús, quería saber quién era Jesús. Y se había reunido entonces mucha gente. Aquel día Jesús le dijo a 2 de sus discípulos que fueran a la aldea de enfrente y desataran un pollino de asno, un burrito pequeño, en el cual nadie había montado, y lo trajeran. Seguramente que eran los dueños también conocedores del Señor, porque basta que les dijeran: el Señor lo necesita, para decir: llévese el burrito, ¿y qué más necesita? Porque los que amamos al Señor estamos dispuestos también a servirle. No hay problema. De todas maneras Jesús dijo: después se lo devolveré, entonces no hay problema. Y cuando traen ese burrito, dice que la gente, obvio con el consentimiento de Jesús, entonces lo subieron sobre el burrito. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, versículo 35, subieron a Jesús encima. O sea, la gente lo cogió. Y Jesús ahora está sobre este burrito, pero habían puesto los mantos, y luego la gente se quitaba los mantos y los ponía en el suelo, y los que no podían hacer eso, entonces dice que cortaban ramas de árboles y las tendían en el piso por donde iba a pasar Jesús montado en el burrito hacia Jerusalén. Y mientras tanto la gente gritaba, cantaba, declaraba, aplaudía, celebraba. No me alcanzo a imaginar toda la algarabía que había alrededor de Jesús, diciendo: este es el Rey, este es el Mesías, este es Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea Dios, gloria a Dios en las alturas, el Salvador está aquí. Bueno, imagínate todas las expresiones desbordantes de alabanza y de exaltación para el Señor durante horas, porque venía desde el Monte de los Olivos, y esta procesión hasta entrar en Jerusalén. Y allá cuando entró al templo, la gente seguía aclamándolo y seguía alabándolo en medio de gran celebración y algarabía. Pero fue una cuestión que inició con sencillez y humildad. Mantos, ramas, un burro, multitudes de todas las clases sociales, ahí celebrando ese momento especial. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en segundo lugar, fue una celebración espontánea y sincera. O sea, no hubo una banda ensayada, no hubo tiempo para eso. Nada había sido preparado, quizá de antemano, excepto de Jesús ya sabía del burrito dónde estaba. Pero para Jesús sí era el momento especial, era el momento cumbre de su ministerio. Él sabía que ese día se declararía como Rey y como Dios, y recibiría la alabanza que el pueblo le brindó públicamente y no la impediría. En muchos otros momentos Jesús se había rehusado
cuando lo quisieron hacer rey, se escabullía entre ellos. Y cuando les había dado alimento y la gente quería coronarlo, dijo, no, no es el tiempo todavía. Pero cuando llega el momento, Jesús recibe todas estas aclamaciones y los fariseos se disgustan por ello. De tal modo que la gente entonces, de manera espontánea, pero de manera sincera, lo que los movía era su admiración por el Señor, su agradecimiento de lo que Él había hecho por ellos y su fe en Él como el Salvador y el Señor como el Mesías. Y estaban ahí para celebrar la presencia del Señor, la gloria de Dios en medio de ellos, de una manera sencilla, humilde, pero también espontánea y sincera. Esto me recuerda al rey David. Por cierto, a Jesús se le proclama como el hijo de David. Decía, Hosana al hijo de David, porque Dios había hecho una profecía a David y una promesa diciéndole que uno de sus lomos se levantaría para ser rey por siempre y para siempre. Qué dignidad para David esa promesa. Y cuando el anuncio se le dio a María virgen de quedar embarazada, el ángel Gabriel le dijo a María, he aquí concebirás un hijo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará para siempre. Alabado sea el Señor. Y Jesucristo, que murió y resucitó y es rey y está a la diestra de Dios Padre, es rey por los siglos de los siglos de los siglos, vendrá por segunda vez, ante Él toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, Él es el Hijo de David, una profecía cumplida en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y era lo que la gente proclamaba. El hijo de David. Entonces esto nos hace pensar en David. ¿Por qué David? David, aunque fue rey de Israel, además fue un adorador especial, un hombre conforme al corazón de Dios, el autor de la mayoría de los salmos, que tanto amamos este libro de los salmos, sus oraciones, sus cánticos, su devoción al Señor, su apego por la casa de Dios. Era una cosa impresionante, un hombre que supo conectarse con Dios de una manera tal que cuando trajeron el arca del pacto a Jerusalén, antes de ser construido el templo, él hizo una tienda para ese símbolo que se llamaba el arca del pacto, y dice que puso unos cantores, armó una banda de 288 músicos para que por turnos de a 12 estuvieran las 24 horas del día exaltando al Señor delante del arca. Y él, dice la escritura por allá en el libro de Samuel capítulo 6 verso 14, que danzaba con todas sus fuerzas delante de Dios. ¿Cómo lo hacía? Con todas sus fuerzas. Era el rey. Dice, qué caray, hay que alabar al Señor. Y cantaba y danzaba y se regocijaba. Y su esposa, que un poco escéptica, no participaba de ese momento, lo veía desde una ventana y dice la escritura que lo menospreció. Y cuando llegó a la casa, lo regañó. Como algunas esposas, ¿no? Que suelen regañar al esposo. No las de aquí, ¿no? Aquí no vinieron hoy. Entonces, y le dice, cuán honrado ha quedado el rey, desvistiéndose y brincando allá como un loco delante de las criadas. Y él dijo, no es delante de las criadas, fue delante de Dios. Y ella dijo, pero te hiciste vil. Y él dice, todavía me haré más vil, pero delante del Señor es que me humillo y celebro y me gozo, porque Él es mi Dios y porque estoy agradecido y porque Él me puso ahí en lugar de tu papá. Y era hija de Saúl, el antiguo rey. Tremendo. Y ahora está aquí el hijo de David. ¿Sabe por qué se le llama el hijo de David? Porque también Jesús, con toda su devoción y su entrega, supo adorar a Dios, rendirse al Padre. Estando en la condición de hombre, vivió bajo la voluntad del Padre, y su único fin fue adorar y exaltar y honrar al Padre. Es el ejemplo de adoración también, hasta la muerte.
y muerte de cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Una entrega total al Padre, el Hijo de David. Y Él está ahí para honrar a Dios, y la gente celebra entonces la presencia del Hijo de David, del Mesías prometido. Se cumple en Él esta palabra, pero lo hacían de una manera espontánea. Cortaban ramas. Tal vez si hubiesen allá los ambientalistas como los de hoy, no dejaban cortar las ramas para hacer eso. Y otro diría, ¿cómo se le ocurre tirar su manto allá? Se lo van a dañar, lo van a pisotear. Ese manto es caro, después me va a decir que le compre otro. Pero cuando se trata de celebrar, la gente se desbordaba. Era una cosa emocionante lo que estaba pasando. Pero digo, una celebración especial es mi título de hoy. Y es que fue una celebración que empezó, sí, muy humilde y sencilla, pero con mucha espontaneidad y sinceridad. Pero en tercer lugar, muy emotiva, una celebración muy emotiva. Y me llama la atención esto porque la Escritura dice que había mucho gozo, había mucha admiración, había mucho agradecimiento en esa celebración. Lo que impulsaba a la gente a gritar, a brincar, a celebrar, a poner sus mantos, era una emoción profunda en el corazón de celebración y de gozo por el momento que estaban viviendo delante del Señor. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud. ¿De qué? De gozo. Plenitud de gozo. Y por eso la Biblia dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y a los que servimos al Señor, dice, servid a Jehová con alegría. Gócense y alégrense todos los que buscan al Señor. Entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. David le decía a los porteros de la casa de Dios, dice, los que están allá por las noches, mirad, bendecid a Jehová, alcen sus manos al santuario y bendíganlo, aprovechen que están ahí. David invitaba siempre a eso. Y mi pregunta es, ¿cómo entras tú a un lugar como este el domingo en la mañana? ¿De qué rebosa tu corazón? Algunos emocionalmente quizá arrastrándose. Ay, pastor, vengo a recargar baterías, me estoy apagando. Bueno, el Señor es poderoso para avivarlo. Pero la invitación a cada celebración es que desde que tú te estás alistando en la casa, desde que te despiertas el domingo en la mañana, con un corazón preparado, dice, hoy tengo tantos motivos para adorar, para exaltar, para reunirme con el pueblo del Señor y glorificar al Señor. Y voy con toda. ¿Sí? Así debe ser. Dios mira el corazón. Dios sabe de qué manera nosotros nos presentamos delante de Él. Dios sabe si alguna persona viene con pereza. Dios sabe si alguna persona viene con desdén. Ay, yo voy a estar ahí, a ver qué pasa ahí. Ay, ojalá eso se acabe rápido, ¿no? Y el Señor dice, y necesita mi bendición, ¿no? Ay, sí, Señor, yo estuve allá, bendíceme. Y casi que le reclamamos su bendición. Pero ¿qué culto le damos a Dios? Dios lo sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ofrecemos a Dios? Dios merece lo mejor. Alguna vez una persona me dijo, cuando lo invité a la celebración dominical, no hoy, no aquí, en otro lugar, me dice, bueno, pastor, si me queda tiempo, allá estaré. Yo le dije, no vaya. ¿Cómo así? Dijo, no, porque es que usted no le puede dar a Dios lo que le sobra. ¿Cómo que si le queda tiempo? Entonces, ¿usted cree que los que nos reunimos allá somos unos desocupados? No, los que estamos aquí tenemos muchas ocupaciones.
y mucho que hacer afuera, pero entendemos la importancia de honrar al Señor, de glorificarlo, de darle gracias. La importancia de Jesús en nuestra vida es lo que nos mueve a venir a un lugar como este. Alabado sea el Señor, porque es una celebración especial. Es Él en medio nuestro, es el Rey de Reyes, es Dios hecho hombre, es Cristo Jesús. Él merece toda la gloria. Y cuando pienso en esa emotividad que los fariseos criticaron, porque ahí estaba un grupo también, los fariseos. ¿Ustedes saben quiénes son los fariseos? Hoy en día tenemos otro concepto quizá de los fariseos, ¿no? Y le decimos fariseo a cualquier hipócrita por ahí, pero era una secta de los judíos muy celosos de la ley. Era todo un grupo, la mayoría de ellos también habían de los fariseos. Habían unos principales que estaban en el Sanedrín, en el concilio, que juzgaron a Jesús también. Y siempre estaban ahí como para cazar de Jesús alguna palabra y decir, eso no está conforme a la Biblia. Eso no está conforme a la palabra. Eso no es así. Y siempre estaban ahí para hacer algún comentario despectivo. Y Jesús tuvo que lidiar con ellos durante todo su ministerio. Espero que aquí no haya ninguno de ellos. Pero siempre están ahí para criticar las cosas. Entonces, ¿qué empezaron a decir estos fariseos que estaban ahí también en medio de la multitud? Les empezó a molestar lo que la gente estaba haciendo y diciendo. Empezaron a decir, ¿cómo se les ocurre cortar esas ramas? ¿Cómo se les ocurre tender esos mantos? ¿Cómo se les ocurre gritar esas cosas? Deberían callarse. Y estaban incómodos por lo que estaba sucediendo. No estaban disfrutando el momento. Estaban bastante en desagrado con lo que estaba pasando. Y entonces hasta le dijeron a Jesús, se acercaron a Jesús. Ahí dice que le dijeron, Maestro, versículo 39, reprende a tus discípulos. ¿Qué querían ellos? Mándalos callar, repréndelos, eso no está bien. ¿Y qué dijo Jesús? Si ellos se callan, las piedras clamarían, porque este es un momento de alabanza a Dios. Y los que alaban a Dios deben hacerlo, dijo el Señor. Están alabando a Dios. Lo que pasa es que los fariseos no entendían y no aceptaban que Jesucristo es Dios. Ese era el problema de ellos. Decían, se debe alabar y exaltar solo a Dios, no a un hombre. Pero es que no se daban cuenta de que Jesús no es simplemente un hombre, de que Jesucristo es Dios. Como lo escribe San Juan, capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y como dijo Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es Dios, como se arrodilló Tomás y lo reconoció el día que Jesús le dijo, mete tu mano aquí y mira que yo mismo soy, después de resucitar, y cree, no seas incrédulo, sino creyente. Y él se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Claro, ¿cuántos creen aquí que Jesucristo es Dios? No, Jesús no es ningún hombre, gran maestro, que algunos simplemente hasta ahí lo dejan. Sí, yo creo en Cristo, que es un gran personaje, el maestro, el carpintero de Galilea, y le dan otros nombres. Otros le dicen Chuchito. No, Jesucristo es Dios hecho hombre. Dios entre nosotros. Uno de sus nombres es Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús un día le dijo a un hombre, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos estaban ahí. ¿Y quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Cómo se le ocurre? Blasfemias dice. Y Jesús dijo, pues para que sepan que tengo poder para perdonar pecados. Paralítico, levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Para demostrar que Él es Dios y que Él puede perdonar pecados. Jesucristo es Dios. Celebramos porque Él es Dios. Y esto la gente lo entendía, sus discípulos lo entendían y por eso lo alababan.
Cuando entraron al templo ya en Jerusalén, los muchachos seguían clamando y volvieron a decirle, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús dijo, sí, y eso está escrito en sus Biblias. Mírenlo allá en el libro de los Salmos. De la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Déjelos que alaben, déjelos que griten, déjelos que exalten. Esto es momento para celebrar. Dios está en medio de ustedes. Alabado sea Dios. Era muy emotivo el momento. Esto no era una cuestión ahí sencilla. En la iglesia cristiana hay de todos los colores y de todas las formas de alabar a Dios. A veces como iglesia, en sentido general, somos criticados por ser muy bullosos. ¿Se ha oído? Esos evangélicos muy bullosos. No me invite por allá, pues se pasan. Otros piensan que ser menos bullosos, otros nada bullosos. Y hay de todos los colores, hay como para todos los gustos en la iglesia del Señor. No, eso debe ser es que en meditación. Calladitos, que no se sienta una mosca. Bueno, así también se alaba al Señor. La Biblia dice que hay que meditar en Él, el silencio. En el cielo se hará media hora de silencio, de alabanza a Dios, dice en Apocalipsis. Cuando todos lleguemos allá, me imagino, no un minuto de silencio, sino media hora de silencio. Solo contemplando. Será también maravilloso, hermoso. Pero una cosa no descarta la otra, ¿verdad? La Biblia habla de todo esto, nuestras expresiones de adoración, de alabanza. Recuerdo de niño, yo crecí en una iglesia de un corte así muy, ¿cómo lo digo? De un corte ceremonial, muy reverente para adorar al Señor. Cuando entrábamos a nuestra iglesia de niños, yo estoy hablando cuando tenía unos 6, 7 años de edad, me sorprendía mucho, y entrábamos al templo, y cuando uno entraba así, estaban bancas de este lado, bancas allá, allá adelante estaba el púlpito, y encima del púlpito había un cuadro grande, así, con letras grandes. ¿Y sabe qué decía ese cuadro? Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así éramos recibidos en la iglesia. Uno entraba y lo primero que entraba era: Jehová está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. En mi iglesia no hacíamos palmas, cantábamos los himnos, no se podía tocar ningún otro instrumento, ni guitarra, ni una pandereta, una batería menos, ni nada de esta bulla que hoy hacemos. Solo había un piano. Cantábamos los himnos, son hermosos los himnos, tienen unos contenidos tremendos, pero decíamos: grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y sí, teníamos grande gozo, pero no podíamos expresarlo. No. Cuidado, se te sale un aleluya, o un gloria a Dios, o un aplauso. No seas irreverente. Bueno, yo crecí en la iglesia así. Con el paso del tiempo Dios ha hecho otras cosas y se han levantado nuevas generaciones y hemos entendido la palabra también, que hay otras formas de alabar y lo hacemos hoy de otras maneras. Hay otras iglesias que lo siguen haciendo de esa forma. Por lo tanto es alabar al Señor. Pero quiero decir que esta celebración de la entrada triunfal fue muy emotiva. O sea, hay un desborde y un derroche de celebración, como todo eso que enseñan en los salmos. La gente ahí gritaba, hacía celebraciones de júbilo. La Biblia dice: canten con júbilo, celebren con júbilo al Señor. ¿Y cómo es que se celebra con júbilo? ¿Ha estado en el estadio? Cuando su equipo mete un gol, ¿cómo celebras? Gol, gol, gol. Fue un buen gol. No, ya no creo.
Pero el narrador, ¿no? Lo va a meter, casi lo mete, ¡lo metió! Y entonces, y se siente ese estadio, y empiezan y salen del estadio y todavía siguen los pitos de los carros y siguen celebrando y haciendo ovaciones a su equipo. Y yo diría, y se reúnen en la presencia del Señor, y el júbilo, ¿dónde queda? Hay mucho que aprender acerca de cómo alabar y glorificar al Señor, y habrá momento para todo. Pero quiero decir que esta celebración, cuando Jesús entró de esta manera a Jerusalén, fue muy emotiva. Es un derroche, un desborde de emociones ahí y de celebraciones al Señor. Y en cuarto lugar, fue una celebración muy ceñida a las Escrituras, a la palabra de Dios. Aquel día se cumplió la palabra de Dios. Ya mencioné lo del Mesías, hijo de David. Fue algo escritural, se cumplió. Pero luego vemos cómo Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, 500 años antes de Cristo, había profetizado que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un pollino de asno. Tremendo. O sea que Jesús cuidadosamente escogió esa entrada así, porque un profeta de Dios lo había anunciado que así sería, y ese día se cumplió la profecía. Todas las profecías de la Escritura se cumplirán, se están cumpliendo, se han cumplido y se seguirán cumpliendo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ellos estaban en un cumplimiento profético de algo que ya Dios había declarado, una profecía que se anunció. Pero a más de eso, en ese mismo momento también Jesús mismo como profeta anunció una profecía que se cumplió sobre Jerusalén 70 años después. Y fue la destrucción de Jerusalén. Jesús lo dijo en esas palabras: vendrán días sobre ti, dijo a Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Una profecía tenaz ese día. 70 años después, menos de 70 años después, en el año 70 de nuestra era, esa profecía se cumplió. Podemos decir unos 40 años después tal vez. Y se cumple esta profecía, y los romanos sitian Jerusalén, la destruyen el templo, y lo único que queda en pie es lo que hoy los judíos siguen venerando como el muro de los lamentos, donde van a orar esperando la reconstrucción de su templo. Ese muro da testimonio de que la profecía de Jesús se cumplió. Y así como se cumplió eso, se cumplirá todo lo demás. Se ha venido cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Bendito sea el nombre del Señor. Fue un momento profético, de cumplimiento profético, tremendo, conforme a las Escrituras. Y con la adoración de los jóvenes, eso estaba escrito también en el libro de los Salmos. Ahora vuelvo a mi pregunta entonces. ¿Qué espera el Señor de nosotros cuando tenemos un acercamiento en verdadera adoración? Dios mira el corazón, claro que sí, y Dios mira lo que hay dentro. Primero eso, no podemos fingir nada, no debemos hacer con hipocresía nada, pero sí debemos revisar y decir: realmente me emociona, me apasiona la presencia del Señor y la adoración a Dios y la reverencia a Él y el darle culto y el exaltarlo y el glorificarlo. Algunos piensan que en las iglesias el momento de los cantos es solamente como preparar el ambiente para recibir la palabra del Señor. Yo no lo veo así. Yo creo que los cantos de la iglesia, las celebraciones y los momentos de adoración de la iglesia, que en el caso nuestro comienzan a las 10 de la mañana en punto, son un momento tan especial para Dios, porque Dios mismo sigue hasta hoy buscando verdaderos adoradores que le adoren
en espíritu y en verdad. Y yo creo que la unción de David que tuvo para adorar a Dios y para exaltarlo y que tocó el corazón de Dios, Dios quiere verla todavía en muchos de sus hijos, de sus discípulos que hoy se recreen en Él, en la presencia del Señor y le adoren y le exalten con un corazón rendido. No simplemente que esperen a ver qué me dice el Señor, sino que nos gocemos en Él y celebremos que Él está en medio nuestro. Una celebración maravillosa. A eso nos hemos reunido en la mañana de hoy. Con sencillez, con humildad, con sinceridad, con espontaneidad, con gozo, con admiración, con agradecimiento y dispuestos a hacerlo conforme a las Escrituras. ¿Cómo lo debemos hacer? Conforme a las Escrituras. Algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo alabo a Dios a mi manera. Olvídese de eso, cambie el chip. No lo puedes hacer a tu manera. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios, como lo enseña su palabra, como Él quiere que sea hecho. Y en eso es donde tenemos que revisar. Si es con mucha emoción, con mucho júbilo, con mucha alegría, con mucho aplauso, con mucha celebración externa, o si es en profunda reverencia, en profundo silencio, o de la manera que lo hagamos, pero lo importante es revisar que nuestro corazón sea un corazón apasionado por Él. Quiero terminar mencionando este momento emotivo de Jesús. Me llama la atención que Jesús, días antes de esto, había llorado junto a la tumba de Lázaro, y ahora vuelve y llora. ¿Cuántos saben que Jesús llora? Algunos dicen por ahí, los hombres no lloran. Pues Jesús es todo un hombre y llora. Es Dios y llora. ¿Qué lo conmovió? Dice la Escritura que al llegar a Jerusalén hizo un lamento sobre Jerusalén y lloró sobre ella. Y en medio de esa celebración se le salieron las lágrimas a Jesús y dijo sobre Jerusalén, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Oh, si conocieses este momento. Y el versículo 44, cuando anuncia la destrucción, en la última parte dice, todo esto sucederá por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué duro, ¿no? Jesús dice, sí, muchos celebran y aquí hay una multitud que celebra, pero allá dentro de las puertas de Jerusalén hay muchos que los próximos días van a estar gritando, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nuestras cabezas, que no conocieron a Jesús, que lo despreciaron, que lo rechazaron, que lo hicieron a un lado. Y por esos Jesús llora. Hasta el tiempo de hoy sigue siendo el mismo cuadro. Muchos que como nosotros nos reunimos a celebrar y adorar y a glorificar su nombre, y otros muchos que aunque dicen creer en Él, le dan la espalda y no conocen el tiempo oportuno de la visitación del Señor. Dice Jesús, oh, si tan solo conocieras este momento. Como le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, si supieras que es el momento oportuno. Y ese día oportuno es hoy. Hoy que tenemos vida, ¿sí o no? Hoy de arreglar nuestras cuentas con el Señor. Hoy de aceptar su llamado. Hoy de decirle, yo te reconozco como mi Señor, mi Salvador, mi Dios, me rindo a ti, me entrego a ti de todo corazón. Cuando hablo de esto, no dejo de recordar algo que me ocurrió muy joven, recién cuando empecé a ser predicador, muy jovencito. Visité un hermano que se había apartado del Señor. Él había sido predicador, muy ferviente en la obra del Señor, muy querido, por cierto. Y yo visitaba un pueblito en los Llanos Orientales y él tenía una finca como a 10 minutos del pueblo y yo tenía que pasar por ahí. Entonces yo siempre lo visitaba los jueves cuando iba en la tarde para ese lugar, pasaba por la casa y
y él me brindaba algo y conversábamos. Y yo siempre lo invitaba a reconciliarse con Dios. ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a retomar y volver a abrir tu Biblia y volver a servir al Señor y amar al Señor? Porque sabía que estaba andando desordenadamente, estaba en el mundo. Y ese jueves él me dijo: ¿sabe qué, Wilmer? Sí, yo creo que es el tiempo. El próximo jueves te acompaño al culto y a partir de ahí me consagro al Señor. Yo creo que sí, ya está bueno, ya es el tiempo, me voy a entregar al Señor. Y dije: ¿por qué no lo hace hoy mismo? Me dijo: no, dentro de 8 días. El domingo de esa semana se emborrachó ahí en el pueblo y se puso a hablar de política y de cosas, dijo, en medio de su borrachera. Era el inspector del pueblo, de ese pueblito. Al día siguiente, el lunes en la tarde, unos hombres armados llegaron a su casa y lo asesinaron delante de su esposa y de sus niños. Él me dejó un diccionario bíblico que hasta hoy lo tengo conmigo, marcado con su nombre. Y yo pienso en Carlos y digo: Carlos, no aprovechaste el día de la visitación, el día de la oportunidad, el día que Dios te llamaba al arrepentimiento y a la reconciliación con Él. Pues hoy es día para ti. Y el Señor hoy llora por ti. Oh, si tan solo conocieras el día, el tiempo de tu visitación, la oportunidad que tienes hoy. Porque mañana no sabes si hay mañana, es hoy. Hoy de darle al Señor el rostro y no la espalda, hoy de rendirnos al Señor, hoy de comprometernos con Él, hoy de vivir para Él. Oremos al Señor. Yo creo que hay personas aquí en este auditorio y allá en casa que necesitan hacer una oración para rendirse al Señor, para entregarse a Él. Y quiero orar primero por ustedes. El Señor clama por ti, llora por ti, te llama una vez más, te anhela, te ama, murió por ti. Y si hoy la respuesta tuya es: sí, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, me rindo a ti, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, entonces quiero que ores conmigo y digas en voz audible estas palabras. Digas: Señor Jesús, tú eres Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y yo he venido hoy a adorarte. Tú conoces mi corazón, sabes cómo estoy. Hoy te necesito, Señor, te necesito mucho. Reconozco que soy pecador y que te necesito. Necesito tu perdón. Perdóname mis pecados, por favor. Limpia mi corazón. Séllame con la presencia del Espíritu Santo. Dame una nueva vida. Yo no quiero perderme. Tú viniste a morir por mí para salvarme. Sálvame, Señor. Yo te entrego mi vida. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero amarte, adorarte, seguirte y servirte todos los días de mi vida. Quiero ser un adorador apasionado por ti. Toma mi vida, Señor. Te la entrego hoy. En tus manos la coloco. Escribe mi nombre en el libro de la vida con todos los salvados. Y que desde hoy comience yo un nuevo caminar contigo, conforme a las Escrituras. No a mi manera, sino a tu manera. Te doy gracias porque me has puesto hoy en este lugar para recibir tu palabra, para escucharte, para conocerte un poco más. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor.